Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nelson Bedoya Santa Cruz. Nací en Pasto en 1963, ya hace 57 años. Época en la que Pasto era una ciudad pequeña, como lo sigue siendo, sin embargo, muy retrasada a lo que es el desarrollo de Colombia. Mi juventud y mi infancia en Pasto la viví sintiendo eso, que Pasto estaba colgado frente a lo que era el avance de industrial, económico, tecnológico de Colombia. Yo hacía el símil de que sentía Pasto como a Colombia, como Colombia era hacia el mundo, porque yo era muy aficionado a los deportes y muy aficionado al cine. Entonces veía que en los deportes Nariño frente a Colombia, pues no ganábamos medallas, no obteníamos buenos lugares, y lo mismo sentía que Colombia en esa época, en los Olímpicos, en los Juegos Internacionales también le costaba mucho. En el cine era algo parecido, las películas llegaban primero a Bogotá y a Pasto llegaban un año después y cosas de ese tipo. Sin embargo, para nosotros los pastusos no era tanta importancia, no le damos tanta importancia a esto porque el arraigo cultural que tenemos nosotros y la influencia andina nos ha mantenido firmes a esa cultura y nos ha hecho ser orgullosos de haber nacido y haber sido criados en Pasto y tener ese origen de pastusos. Terminando ya mi juventud en Pasto, vienen las necesidades de tomar las primeras decisiones importantes en la vida, que es qué voy a estudiar, qué quiero ser ya como profesional. Y afortunadamente vivía en una familia de clase media que tenía la oportunidad de poder escoger. Y en Pasto realmente, como ya lo mencioné, no había grandes oportunidades. Había ingeniería civil y había derecho, carreras que no las sentía, no me gustaban. Y como tenía la oportunidad, pues Bogotá era la ciudad ideal para viajar y estudiar. Y viajé en 1981, todavía tenía 17 años, llegué a cumplir 18 años, me vine a Bogotá y claro, el dolor de familia, de despegarse después de ser tan unido, fue importante. La comunicación de esa época no es como la de hoy en día. Hoy en día mis hijos han salido y uno con el WhatsApp, con diferentes medios de comunicación se puede uno comunicar en cualquier momento del día. En esa época no, en esa época me comunicaba con mis padres una vez a la semana, los domingos, y no se podía hacer una llamada directa, había que marcar con esos teléfonos de rueda a Telecom y esperar a que le entre la llamada, y entonces una vez a la semana. Y claro, las tristezas y la comunicación eran grandes y la comunicación era diferente. Yo hacía cartas, me la pasaba haciendo cartas, en algunas hasta lloraba. Pero no era fácil, lo mismo que era lo que es el giro que llamábamos nosotros para obtener plata para vivir el mes. Entonces mi papá me lo mandaba, el giro yo llegaba 2, 3 días después porque era un telegrama que tenía que llegar al banco de acá para que me puedan dar la plata. Hoy en día la tecnología ha cambiado, cualquier persona de cualquier parte del mundo necesita dinero e inmediatamente uno hace ese traslado. Fueron épocas difíciles, pero pues con la gran formación afortunada que tuve en la casa las pude sortear y superar. Claro, ya uno de los temores estando en Bogotá de mis padres, pues primero la ciudad grande que es Bogotá, con tanta gente comparada con Pasto, pero había una gran preocupación que en esa época empezaron a nacer los grupos guerrilleros como el M-19, que un año antes de mi viaje se había tomado la embajada de la República Dominicana frente a la Universidad Nacional, y eso era una enorme preocupación. No dejaba de, a mis padres preocuparles, darles susto de que yo esté acá solo. Eh, pero bueno, se fue superando y uno cuando llega a la universidad cambia su pensamiento. En el colegio uno no le preocupa nada, pero en la universidad sí, ya uno empieza a notar y a ver en una ciudad tan grande como Bogotá las diferencias sociales, y uno hace la necesidad de explorar por qué aparecen esos movimientos guerrilleros, por qué el socialismo puede ser una alternativa, y en esa época hasta lo era, porque
Ya había algunas buenas noticias de Cuba, de que la igualdad se podía dar, y Rusia se veía como una potencia muy similar al lado de Estados Unidos en lo que fue la Guerra Fría, que uno permanentemente estaba viendo la rivalidad del desarrollo tecnológico de cada uno de esos grandes países. Y todo eso llegó hasta el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín hace que el socialismo pierda una opción y empiece uno a ver ya los grupos guerrilleros básicamente como terroristas, porque ya pierden su esencia. Y también uno empieza a ver por qué no hay líderes socialistas, no en la violencia, sino desde la palabra, desde las propuestas ideológicas. También viene la formación de lo que es el narcotráfico, y empieza ya a ser otra etapa importantísima y compleja de la historia de Colombia, en donde lo vivimos muy de cerca, con atentados, con amenazas, escuchaba uno la explosión de las bombas y no dejaba de ser preocupante. Yo, que era aficionado a ir al teatro, al cine, incluso al fútbol, en cualquier momento se podía llegar a presentar alguno de esos eventos que a mis padres todavía les seguían preocupando, por supuesto. En el 86, ya terminando mi carrera, se habían presentado hechos complejos de violencia, tanto la guerrilla con la toma del Palacio de Justicia, que fue un año antes, y los atentados de los que hablaba pues habían generado y habían impactado fuertemente en lo que fue el desarrollo político y económico de Colombia. La influencia del narcotráfico permeó, yo no sentía el dinero del narcotráfico rondando, y no dejaba de ser preocupante para uno tratar de evitar ligarse a cualquier situación de esas que se podía presentar en cualquier momento. Pero una cosa que me golpeaba mucho ya es ver en las calles los carros con guardaespaldas armados, oír en las noticias muertes, explosiones, violencias, y uno empieza como a perder la sensibilidad y a decir, bueno, un muerto más, un muerto menos. Yo creo que fue una época de generaciones en la que vivimos muy fuerte esa violencia, y quizás perdimos sensibilidad sobre esos muertos, sobre pensar que era gente como nosotros que moría injustamente por estos hechos violentos que se tomaron en esa época del país. Todos estos hechos importantes que impactaron a Colombia terminaron con un hecho que lideraron los jóvenes, que fue la séptima papeleta, que digamos obligó a constituir una Asamblea Nacional que modificó la constitución del país y generó muchísimas expectativas y esperanzas al país. Pero eso, pues en la medida se fue perdiendo, porque aparecieron ya en el medio todo lo que fueron los grupos de guerrilleros que habían perdido su vigencia. Fueron ahora contrarrestados con grupos paramilitares que entraron también inicialmente a cuidar a los grandes terratenientes de los guerrilleros, que empezaron a secuestrarlos, pero terminaron mezclándose con los guerrilleros en posesión de tierras, en el crecimiento del narcotráfico, porque ya no había otro sentido. La corrupción se apoderó y uno pues iba creando y formando una familia en medio de todos estos hechos. Se va uno acoplando y se va uno quedando con la idea de que la política no cambia, los líderes son los mismos, no hay unas grandes ideas, la corrupción sigue ahí. Sin embargo, pues uno trata de formar su familia de la mejor forma, con la mejor educación, van naciendo los hijos, uno ya empieza a olvidarse de ciertas cosas y dedicarse a ellos, hasta que bueno, se van dando hechos de procesos de paz que son esperanzadores, y que bueno, hoy en día pues tienen ahí. Adicionalmente, en esos procesos también cambió la parte económica de Colombia, que dependía mucho del café, y después ya vino el petróleo, el carbón, que modificó un poco la balanza económica y generó más crecimiento, desarrollo. Ya uno estaba más cerca de Pasto, ya era más fácil viajar, permanente comunicación. Salimos de Colombia, tuvimos la oportunidad de estar en otro país como Panamá, ahí terminaron el bachillerato de nuestros hijos, y bueno, ha sido un proceso de adaptación en medio de todos estos temas políticos que no han tenido gran cambio a lo largo de los años.